Hoy platicaremos con el doctor Gustavo Viñegas González. Es miembro del área académica de microbiología en el Departamento de Biotecnología de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. El doctor Gustavo Viñegra González nació el 6 de septiembre de 1940 en México, Distrito Federal. En su formación académica es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la maestría en Ciencias en Bioquímica por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional e hizo el doctorado en Biofísica en la Universidad de California, con sede en San Francisco, y hizo un postdoctorado en la Universidad de Pensilvania. La importancia de esta entrevista es que el doctor Gustavo Viñegra ha sido merecedor de dos reconocimientos institucionales, como es el profesor distinguido y como profesor emérito. Pues muchísimas gracias, doctor, por permitirnos platicar con usted. Entonces, en el acuerdo que tenemos en cuestión de la plática es las tres preguntas. Eso es la UAM que me imaginé. Ya eso quisiera preguntarle. ¿Cómo se imagina usted de la UAM a partir de que usted regresa del postdoctorado, se incorpora a la Universidad Nacional Autónoma de México y después llega a esta universidad recién creada? Para mí fue una sorpresa saber que existía la UAM. La UAM, los primeros 5 años que yo trabajé en la UNAM, pues no sabíamos que existía la UAM, estaba en formación, yo regresé en 1972, la UAM se formó en 1974, y por entonces empecé a conocer porque el doctor Ramón Villarreal, fundador de la Unidad Xochimilco, me invitó a pláticas para ver si yo me incorporaba o no. Cuando me enteré la estructura, los planes y las ideas que tenían, quedé muy gratamente sorprendido. Nunca imaginé que en mi país iba a haber una universidad así, y me encantó, me gustó mucho. Dije, no, esto es mucho mejor que la UNAM, porque tiene más libertad, permite una orden participativo, sin el desorden populista que ya afectaba universidades, sobre todo en los estados, en donde había violencia y tomas de poder y luchas intestinas y tomas masivas. No había posibilidad de trabajo, y esta, dentro del orden de distintos niveles, impide el autoritarismo y permite la libre expresión y el libre ejercicio de la cátedra y de la investigación. Eso me gustó muchísimo. Dije, no, este es el lugar donde yo quiero ir. Es mucho, mucho mejor que el UNAM. Entonces me imaginé que era una enorme oportunidad por formar un núcleo que vinculara la aplicación con la teoría y la investigación con la docencia, y todo junto en relación con las contratos y convenios con instituciones y empresas. Y eso a mí me gustó muchísimo. Y entonces me imaginé, esto va a ser algo muy bueno. Y me imaginé que iba a ser una institución completamente distinta, una institución de calidad, pero al servicio público. Eso es lo que me imaginé. ¿Y el modelo de profesor investigador, usted considera que se sigue estando vigente? A ver, a mí me gusta, me encanta el poder incorporar mi habilidad o mis conocimientos de la investigación a que los jóvenes reflexionen y piensen. Eso a mí me gusta mucho. Sin embargo, bueno, quiero decir más adelante, no todo el mundo lo ha entendido así. Y no todo el mundo ha entendido que la parte más importante y vigente ahora no es saber detalles y seguir recetas, que copiar y pegar es obsoleto, porque ya hay máquinas, robots, que a través de la inteligencia artificial lo hacen con mucha eficiencia. Es reflexionar y hacer preguntas, y saber usar los robots con inteligencia. Entonces, esa parte, no creo que todo el mundo lo haya entendido, ni se haya dado cuenta del proceso que está pasando en todo el mundo, modificando todas las actividades. Esta cuestión que llaman de la inteligencia artificial, de las redes sociales, del acceso a los archivos electrónicos, modificó radicalmente todo.
hace 20 o 30 años que no voy a la biblioteca y tomo un libro de la biblioteca. Y no por eso dejo de estar actualizado. Esa opción, ese cambio en el mundo, no creo que todo el mundo, dentro del país y desde luego de nuestra universidad, lo hayan entendido. Que es más importante la reflexión y el juicio crítico que la memoria repetitiva. ¿Y usted considera que estamos habilitando a nuestros jóvenes para A ver, enfrentarse al mercado laboral actual? a ver, yo considero que la UAM tiene dos etapas, quizá tres. La etapa original, que nos permitió formar gente reflexiva, crítica y con gran penetración en los puestos directivos de la industria, que para nosotros es la industria de fermentaciones, farmacéutica y de alimentos. Sí, esa primera etapa, que fueron los primeros 10 años, fue extremadamente creativa y me encuentro egresados de esa primera etapa en los más altos niveles de las empresas y con una enorme capacidad de desarrollo y de innovación. Esa etapa se interrumpió cuando vinieron las crisis económicas que generaron largas huelgas. Y entonces, vamos a decir que la clientela que teníamos se modificó radicalmente. Eso fue analizado con mucho detalle por gente de fuera del Colmex, del Colegio de México, y esa transición nos obligó a tener otro tipo de estudiantes que lamentablemente sufrieron los grandes cambios con el deterioro de la enseñanza primaria y media del país, por razones políticas que están fuera del funcionamiento de la universidad. Y no nos adaptamos a ese cambio. Quisimos seguir enseñando como si vinieran gente que hubiera tomado buenas clases de secundaria y preparatoria, y no nos adaptamos a jóvenes carentes de esa educación, y eso generó un grave conflicto. Entonces empezaron los altos niveles de deserción, de reprobación, y los conflictos incluso de enajenación entre profesores y alumnos, de discriminación social. Los profesores se sintieron superiores a los alumnos, o yo me sentí así también, y eso generó muy serios problemas educativos. Entonces, la UAM que me imaginé es una. La UAM que viví tuvo por lo menos 2 o 3 etapas. La primera, extraordinaria, porque sí nos permitió formar gente reflexiva, creativa, con los más altos niveles de educación y de exigencia en la aplicación del conocimiento. La segunda etapa fue una etapa muy larga y complicada de readaptación de la universidad a algo que quizás deba ser nuestra verdadera misión, que es la movilidad social, especialmente en Iztapalapa, donde por estar situados en la zona oriente, nos llegan los alumnos del más bajo nivel de ingresos del Valle de México. Y entonces, en vez de adaptarnos en nuestra misión a rescatar a esa juventud y darles una nueva oportunidad, quisimos seguir operando como si vinieran de la clase media, alta, y eso ha generado un gran problema de disociación y enajenación, y de poca efectividad en la docencia. Eso lo presenté yo por escrito y fue objeto de muchas fricciones internas. Bueno, las autoridades no les gusta que el profesor los critique. Bueno, esa segunda etapa, sin embargo, la empezamos a superar y empezó a haber un pequeño movimiento, digamos de 800 profesores, más o menos, de tiempo completo que hay, como 80, empezamos a renovar planes y programas. Yo creo que estamos en una etapa de transición. Pero ahora viene una tercera etapa, y es que los que éramos más innovadores y renovadores, ya estamos viejitos. Entramos
cuando en 1900, en los fines de los 70, pues tendríamos 30 y 40 años. Bueno, ya pasaron 50 años. Entonces ya estamos en tiempos extra. Y pues, eso tiene que ser renovado con gente que tenga mejores visiones, mejores conocimientos que nosotros. Pero la universidad se cristalizó, se solidificó y se reglamentó de tal manera tan estricta que lo que se está fomentando es la endogamia. Es decir, más de lo mismo, los discípulos de los discípulos de los discípulos, y no necesariamente la apertura. Ahora, un profesor como yo no tendría cero oportunidades de ser contratado. Yo tengo licenciatura en medicina. Nadie para dar bioquímica aquí me va a contratar. Tengo que ser ingeniero bioquímico industrial, que casi es la única lugar donde se imparte. Y si no estudié ingeniería bioquímica industrial, sino medicina, aunque tengo un doctorado en biofísica, no puedo dar clases en esta universidad, soy por rosquito. Y como yo, otros que fueron personajes importantes, como el fundador de la división, el doctor Beyer, como el doctor Estrada, como Fernando Antón, todos ellos somos médicos, no tenemos cabida en nuestra división. Es decir, se solidificaron los puntos de vista, se promovió la endogamia y eso ha generado un proceso de deterioro muy severo en la capacidad de comprensión, de análisis y reflexión de las ciencias básicas en un momento en que la biología y sus aplicaciones pues está sufriendo una revolución mundial por la emergencia de la robotización de las secuencias genómicas, de la bioinformática, de la aplicación de la biología molecular junto con la mecánica cuántica, de la física molecular. Es decir, todo eso está surgiendo en ese mundo. Y en ese mundo, ese pequeño submundo de los discípulos, de nuestros discípulos, se ve amenazado y se ha refugiado en la cerrazón, que es la endogamia. Eso ha generado que ahora los nuevos doctores en ciencias no tengan preparación y por lo tanto no enseñen a los jóvenes esta apertura y mucho menos se interesen en elevar la movilidad social de los alumnos que vienen mal preparados. Bueno, eso me ha preocupado mucho. Yo puedo decir que no siempre he sido buen profesor. Bueno, he tratado de renovarme, pero el problema no es si yo me puedo renovar, es si los demás colegas están dispuestos a aprender. Y generalmente yo veo que mientras más jóvenes de edad biológica se ven más viejitos de edad mental. ¿Me puede hacer un comentario respecto? Me llamó mucho la atención no sé si en una entrevista o en un escrito, usted habló sobre esto final, que decía, yo prefiero cambiar que sentirme haberme muerto con el pasado y prefiero tomar la decisión de mí mismo, como acaba de señalar, de aprender algo nuevo para enseñar algo nuevo. Sí. Y eso es algo muy importante, ¿no? Porque de alguna manera eso es algo que es, digamos, para alguien que ha vivido toda esa historia de la universidad, pues sigue siendo claro que usted nació para la investigación, pero también tiene una alta habilidad para la docencia, como ha sido reconocido por mucha gente. Sí, ¿no? Pero no siempre lo fui. Quiero decir que fui por muchos años muy vanidoso y altanero con mis alumnos. Es decir, por más que me esforzaba en ayudarles a enseñar o a aprender, ¿verdad? No lo hacía un verdadero cariño y afecto por ellos. Y entonces eso generaba mucha hostilidad. Se puede ver en los registros de las expresiones emotivas de los alumnos de hace 5 o 6 años. Decían, es pésimo, no vayas con él. Nada más te está regañando. ¿Sí? Y eso me caló hondo cuando empecé a ver que mis mejores alumnos, a los que yo ya había dado clase
en un curso y me tocaban en el siguiente curso, en la primera semana lo reprobaba en las partes más elementales del curso que yo los había aprobado. Entonces dije, esto está pésimo. Y empecé a tratar de averiguar qué estaba pasando. Y me di cuenta que ya éramos obsoletos. Que ya en el mundo había cambiado que dar clase y como conferencia es obsoleto. Claro. Que lo que se necesita es dejar que el otro participe. A lo mejor tengo que practicarlo aquí y preguntarle, ¿y usted qué opina de eso? No, y además yo creo que es muy claro que digamos que en esta situación, digamos usted, digamos en cuestión de la parte de matemáticas, ¿no? Porque usted en su vida, digamos, une las matemáticas con la música, ¿no? Sí, Y sí, entonces, de alguna manera, el hecho de, digamos, de ser biotecnólogo, médico biotecnólogo, y ahora enfrentarse a dar precálculo, por ejemplo, es una parte que, que quizás a lo mejor es bien vista por el hecho de qué es lo que, qué es lo que qué es lo que usted buscaba con esto que acaba de señalar, de volver a impactar o volver a influir en los alumnos de una manera distinta de dar precálculo. sí. Bueno, en primer lugar, busqué asesoría. Ujú, La mejor asesora fue un ayudante, que no es ni matemática ni bióloga, es psicóloga social, y que tiene la enorme virtud de que es sincera y clara conmigo. Y me dijo, no, profesor, usted se enojó. No, profesor, se puso muy nervioso. No, profesor, no lo regañe. No, profesor, déles oportunidad que platiquen y que digan su experiencia. Entonces me puse a leer y encontré experiencias extraordinarias destruidas por el sistema rígido educativo. Me impactó mucho una noticia que apareció en el periódico que en un lugar que era un basurero había una escuela y los hijos de los trabajadores de la basura iban a esa escuela primaria y un profesor se dio cuenta que no les estaba enseñando bien matemáticas ujú, de primaria y secundaria. Se llama Sergio Juárez Correa. ujú. Y entonces se puso a leer y descubrió que había un señor de la India, ¿sí? Mitra, que les daba oportunidad a los alumnos que aprendieran por sí mismos y que descubrió que los alumnos más pobres, los jóvenes, ni siquiera alumnos, más pobres, aprendían a manejar la computadora y empezaban a entender qué es eso de la virgen molecular y qué es lo de la química, por sí solos, sin profesor. Ya. Entonces dijo, eso es algo muy importante. Y después apareció algo muy extraño. Ya venían corrientes muy antiguas de Montessori, de Piaget Ujú. y de Vygotsky, y aparecieron unas versiones de unos americanos que dijeron, es que ya dar clases es obsoleto. Ya tenemos videos Ujú. y todo el mundo puede ver los videos cuando quiera y como quiera. Lo que necesitamos es motivar a la gente a que aplique lo que vio en los videos. Y si no lo entiende, darle oportunidad a que vuelva a los videos. Pero necesitamos tener una manera de supervisarlos, de seguirlos y de encontrar quien tiene dificultades y apoyarlos. Y eso se llamó el aula al revés. Ujú. Y eso a mí me sacudió, porque me di cuenta que uno de los vicios principales de mi persona es el rollo. Y que a los alumnos el rollo, por ejemplo, los jóvenes aquí, que están aquí participando en la grabación, pues a lo mejor se están entretenidos, pero me gustaría, ya en esta nueva onda, pues que participaran. Está fuera del formato. Sí, sí. Pero yo, en mi nuevo estilo y forma, es cuando vuelvo a ser el niño juguetón y ya me prohíbo dar clase y conferencia. Más bien les digo, bueno, ¿y ustedes qué opinan de eso? Y es a través de ese diálogo Ujú. que entonces descubrí que había toda una corriente que venía muy de antiguo, ¿sí? Venía quizás de Sócrates, Ujú. de las preguntas, que era que la labor del el educador Ujú. es más preguntar que Que- afirmar y dejar que cada quien descubra lo que lleva dentro y guiarlos para que no se pierdan en el laberinto y la confusión que a todos nos puede ocurrir, ¿no?
Muy bien. Y bueno, entonces, digamos, y al paso de los 50 años, digamos, igual se te pone un punto de reflexión. ¿Qué he hecho bien? ¿Qué más o menos he hecho lo que debía haber hecho? ¿Y qué WAM se imagina usted? A ver, hay dos guams. La de la inercia que yo estoy viendo, Ujú, pésima. ¿Por qué? Porque somos la segunda o tercera institución mm, educativa del ujú, país. Nos ganamos a pulso un lugar muy merecido en investigación. claro. Nos convertimos en la universidad con mayores profesores de tiempo completo y con mayores de esos profesores reconocidos como investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. Ujú, A pulso. Superamos a la UNAM, al Politécnico en esos porcentajes. Dejamos de ser una institución que tenía profesores por horas aficionados a la universidad. Se volvió una actividad profesional de tiempo completo, de investigación y de docencia. Pero todo tiene que renovarse. Y ahí es donde, como dice el dicho, la puerca torció el rabo. ujú, ¿Sí? Ahí es donde, ahora cómo nos renovamos si los que están de dentro no se quieren renovar. Y esto me empezó a sacudir cuando intenté luchar por la renovación. Y encontré que los que primero se oponían a la renovación eran los que tenían más excelencia y reconocimiento en la investigación, porque se habían aislado en su castillo de marfil, ¿sí? En ujú, su, en su palacio, en donde querían su computadora, su microscopio, su aparato especial, ¿no? Y veían como un estorbo tener que darle clase a gente que no sabe sumar ni restar, y con desprecio. Y esa parte me di cuenta que se había instalado en la universidad y particularmente en nuestra unidad. ujú, Y que entonces, mientras más excelente era el grupo en investigación, estaba más despegado de la docencia. Y fue cuando empezó una controversia muy pesada, ujú, porque cuando empecé a revelar esas estadísticas comparativas, por ejemplo, entre los antropólogos que se comprometen con los jóvenes en el trabajo de campo y los físicos teóricos que viven en la mecánica estadística y la biología y la mecánica cuántica, que hay esa ujú, contradicción, entonces vi que el problema no era de los alumnos, sino de la institución. Y me di cuenta que no era un problema trivial, porque como son más prestigiosos los que han ganado premios en la investigación, ujú, acaban ocupando mejores plazas en la dirección de la división y de las rectorías. ujú, Y entonces empezó a haber ese conflicto entre el equilibrio de la docencia y la investigación. El último esfuerzo que hice, y ujú, será el último que haga en esta institución, fue el precálculo. ¿En dónde reprueban más nuestros estudiantes? En el primer trimestre. ujú, ¿En qué materia? En las matemáticas. ¿Por qué reprueban? Porque no saben sumar ni restar como debían de ser, les debían haber enseñado en primaria. Las fracciones, los porcentajes, este, no lo saben, porque así es el sistema que tenemos. Entonces, pues a eso tenemos que hacerlo, tenemos que enfrentarnos. Y empecé a ver que había países, como Singapur, ujú, que estaban en ese agujero y en pocos años se volvieron los mejores del mundo. Y dije, ¿cómo lo hicieron? Usando la idea de enseñar resolviendo problemas a través de vivencias. Y me metí en serio a trabajar y dije, pues voy a dar precálculo, pero no sé cómo hacerlo. claro. Bueno, me metí de ayudante. De dejar de ser profesor, me metí de ayudante de una profesora joven para aprender la mecánica de cómo hacerlo. No le gustó mucho a la profesora joven, porque ya un viejito ahí de ayudante, pues es un estorbo. Pero
bondadosamente me aceptó y empecé a aprender cómo hacerlo con la ayuda de una psicóloga. Ujú. Cuando hicimos ya el curso de precálculo, tengo que reconocer que los matemáticos me respetaron y me dejaron hacer lo que yo considerase, evaluar como yo quisiera Ujú. y verme qué es lo que hacía. Entonces tuve absoluta libertad para reestructurar. No cambié el programa, cambié el estilo y forma. Los resultados fueron extraordinariamente distintos. Cuando los matemáticos imparten ese curso, solo el 30% aprueba. Cuando nosotros impartimos el curso, el 80% aprobó. Cuando los matemáticos imparten ese curso, pues los alumnos se consideran tontos, ineptos para las matemáticas. Nosotros hicimos encuestas y conforme avanzaba el curso, les empezaron a gustar las matemáticas. No a todos, pero mayor. Y después nos tocó la prueba de fuego. Darle clases Ujú. a un grupo reprobado por los matemáticos. Todos Ujú. reprobados. Y obtuvimos los mismos resultados que con los Con- de recién ingreso. Pues dije, no, pues ya está. Pues no me quiero dedicar toda mi vida a dar precálculo, o lo que resta de mi vida. Entonces tuvimos una sesión y me dijeron, es que no sabemos cómo hacerlo. Danos el método, danos el manual. Por favor, Gustavo, no los conozco. Se los mandan, lo escribimos todo. Estoy esperando la respuesta. Entonces yo dije, nunca me van a responder. Bueno, entonces dije, quizá ya aquí no tengo lugar en esta institución, porque esta institución ya se volvió muy vieja. Ujú. Y yo, conforme pasan los años, pues como que me vuelvo un niño más travieso y juguetón, pues una persona juguetona en esta universidad tan seria ya no cabe. Acabo de trabajar con un grupo otomí. Ujú. Impartí un taller, no curso, para aprender a evaluar proyectos. Lo simplificamos. Entraron 15 en las noches, sin ningún otro aliciente que aprender a saber qué negocio les convenía más. Todos lo terminaron y todos quedaron contentos. Bueno, les enseñamos mejor que a nuestros alumnos que han cursado ingeniería de alimentos o bioquímica para entender qué les convenía o no. Y ahora me están pidiendo que vuelva. Bueno, pues le dije, le voy a pedir al doctor José Luis Gómez que tome nota y que en la sesión del Consejo Divisional me permitan irme un año a hacer eso. Eso. Ya Ujú. me lo autorizaron. Estoy feliz de la vida, porque ahí sí puedo caber. Ahí una gente traviesa como yo tiene lugar con la gente joven o las señoras amas de casa que no tienen pretensiones de publicar artículos científicos, Ujú. sino de encontrar una mejor manera de cómo hacer pequeños negocios. Y estoy muy contento con esa opción. Y debo hacer un comentario, porque también en un artículo que leí, ¿no? Quizás esta parte de, como señaló usted, de esta, no sé si de vanidad o nuestra excesiva creencia de ser superiores, ¿no? De que pareciera que tendrían que venir a buscarnos. Usted, yo digo, yo encontré bueno, por lo menos en un artículo que leí, que invitaba a usted a científicos y a campesinos a unirse a un proyecto que usted estaba intentando desarrollar, que es el de esta cosa de los magueyes Eso es, asociados con eso es, arroz. eso es. Ujú. Este fin de semana, porque estoy trabajando en dos zonas. Una zona de productores con dinero, Ujú. pero que tienen el problema que ya el maguey se volvió obsoleto, Ujú. porque el pulque ya quedó rezagado con respecto a la cerveza y no encuentran mercado a su producto y le están buscando alternativas. Y son gente, empresarios, pequeños empresarios o medianos empresarios que están aptos y, y deseosos de cambiar. Bueno, estamos a un productor, le va muy bien, tiene 14 puntos de venta de su Ujú. pulque,
pero está novedo y me hizo preguntas muy específicas. Oiga, doctor, ¿por qué no nos ayuda para ver quién nos está haciendo trampa con el aguamiel? Porque están echándole azúcar, ahora que no hay mucho aguamiel porque no ha llovido, le están echando agua y azúcar. ¿Cómo detectamos la trampa? Por favor. Le dije, tenemos que desarrollar, pensarle, y vamos a tratar de hacer un pequeño laboratorito para que su hijo Jesús se ponga a hacer un control de calidad del aguamiel que usted compra para hacer el pulque. ¿Cuándo empieza? Bueno, esa disponibilidad me gustó. Le dije, pero con una condición. Lo que ustedes aprendan aquí, ustedes que tienen dinero, se lo van a enseñar a los que tienen menos de Hidalgo, en la Alta Mixteca, donde tienen menos. Cuando quiera, le entramos. Entonces sí, porque entonces empecé a ver una apertura campesina que no veo en los industriales de la ciudad. Y una apertura de aprendizaje y una sed de conocimientos científicos en gente que probablemente apenas se cursó la primaria, pero que quiere aprender para vivir mejor. Eso me gusta mucho. ¿Sí? ¿Qué dificultad tiene? Lo más difícil de reclutar para ese tipo de trabajo son los científicos. Se consideran que saben todo. Que no pueden, que ya llevan 10 años investigando un microbio y que ese microbio va a salvar a la humanidad o a la región. Y no se ponen a pensar que ya los campesinos tienen sus métodos y tienen sus necesidades y a lo mejor sí necesitan un descubrimiento. Y el descubrimiento que hicimos, porque tengo un colega ahí que es exalumno del doctorado, descubrimos que el producto ya está en el mercado y se vende y cuesta 7,000 pesos o 10,000 pesos el laboratorio. Pues, oiga, eso, bueno, quiero decir que a veces no tenemos que hacer una publicación científica, nada más saber comprar y instalar y operar algo en otro contexto y de otra manera. Es decir, que a lo mejor eso es lo que necesita la gente, movilizarse para utilizar lo que ya se puede hacer, no tener que inventar el hilo negro. Claro. Entonces, esa parte no le gusta a los científicos, porque no les da méritos. No es una publicación en un artículo internacional, no es una publicación que va a formar un doctorado, es una aplicación sencilla para que no hagan trampa con el aguamiel. Y eso me ha hecho mucho reflexionar de esa relación entre la ciencia y la tecnología y la sociedad. Y sí, estoy aprendiendo. No quiero decir que sé, estamos apenas aprendiendo. En esta situación de la renovación o morir, ¿cómo está en la tendencia de endogamia versus tendencia exogámica? ¿Es esa parte la que Depende de las instituciones. Hay instituciones dispuestas y en busca de talentos de donde vengan. Es decir, de la misma universidad, de otro país. Bueno, Estados Unidos ha generado esa tendencia. Ellos reciben chinos, indios, mexicanos, franceses, y los mezclan y lanzan sus universidades con las mejores mentes de cualquier parte del mundo. Está la otra tendencia rígida, del estilo europeo, el jefe de la cátedra que tiene sus discípulos y que va heredando los puestos y que están esperando a los 60 años que se muere el viejito para ocupar la cátedra. Y pues difícilmente van a renovar las cosas. Entonces, ¿en qué lugar está la UAM? Bueno, yo creo que la UAM, sin tener los premios Nobel, estamos con los viejitos. Pero yo no lo sabía hasta que la institución, y en particular usted me notificó que yo era, contra mi voluntad, miembro de la comisión dictaminadora. Yo no quiero andar calificando a la gente. Detesto andar juzgando a la gente ya. Siempre me meten problemas.
¿no? Hacíales preguntas, qué incómodas, qué cosa tan horrible. Pues me dijo, usted acaba de ser, por suerte y sorteo, él se llama insaculación, Insaculación. es miembro de la comisión dictaminadora. Híjole, qué problema. Bueno, pues voy a verlo, hacer lo mejor que pueda. Y entonces empezamos a reprobar a los candidatos. Y bueno, ¿y por qué reprobamos tantos? Porque el criterio de selección se llama el perfil. Entonces, por ejemplo, hay una carrera que nada más se imparte en todo el país, en nuestra división. Se llama Biología Experimental. En ninguna otra parte se También de la Universidad de Zacatecas. bueno, Zacatecas, bueno, dos. Pero hay muchísimas instituciones que tienen QFB, QEP, equivalentes, prohibidos. Ni siquiera de Coajimalpa o de Xochimilco no pueden entrar aquí, nada más nosotros. Entonces, si da la casualidad que viene bien preparado el candidato que pasó el filtro, pues lo aprobamos. Pero ¿y qué tal si no viene bien preparado? Ya no podemos compararlo con uno que venga del Poli o de San Luis Potosí, porque no puede concursar, está prohibido. Ingeniería bioquímica en muchas instituciones, ingeniería bioquímica industrial, muy poquitos. Entonces, si no es de nosotros, no lo dejamos concursar. Y entonces empecé a ver la cerrazón. No es una cerrazón malvada, es una cerrazón de reglamentos que se instituyeron y que les gustaron mucho, porque los profesores jóvenes se volvieron viejitos y dijeron, de esa manera nada más vamos a tener ayudantes para nuestros propios intereses. Y entonces empezó a hablar de la situación del retrato hablado. Voy a contratar, a pedir que me traigan a un candidato que solo estudie la biodiversidad del recodo del río fulanito de este lugar. Y bueno, preguntamos, ¿y por qué tan específico? Sí, porque él tiene casa allí. No porque sea un problema científico, porque ese río sea... no porque le guste ese río, porque tiene casa. Y los que no estudien ese río no pueden concursar. Entonces, solo 2 personas concursaron y en la primera vuelta reprobados, porque ni siquiera habían entendido los artículos en donde habían sido coautores. Luego, me empecé a dar cuenta que esto era un fenómeno muy repetitivo. Oiga, señorita, ¿y usted qué? Yo soy doctora en tal cosa. Ah, qué bueno. Bien. ¿Y qué está usted impartiendo? Y veo matemáticas. Ah, oiga, ¿y qué problema encuentra usted? Ay, los alumnos son muy burros y no saben sumar quebradas. Ah, no me diga. Oiga, ¿y cómo calcula el mínimo común denominador? Cosa que me enseñaron en primaria. ¿Mínimo común denominador? ¿Qué es el mínimo común denominador? Bueno, tiene que ver con los factores de los números primos. ¿Los números primos? Sí, dígame 3 números primos así sencillos. No entiendo qué es números primos, eran números tíos, números hermanos. ¿Qué? Reprobado. Una enorme molestia. Un jefe de departamento se enfureció. En el consejo académico nos denunció. Son gente sin experiencia. ¿Sí? Son gente que no entiende para qué está la universidad. Necesitamos llenar esas plazas. Ay, caray. Entonces yo dije, oye, yo quiero renunciar a esta situación. No, si usted renuncia, le quitamos el salario, los premios y todo. No, pues me tengo que aguantar, porque ya había pasado la época de renuncia. Y bueno, ya terminé. No quiero ser nunca más dictaminador. Pero entonces sí entendí que no era un problema personal. No era un problema del profesor que se enojó con la comisión dictaminadora. Es un problema institucional. Cómo se elaboraron en el colegio académico los reglamentos y las disposiciones para seleccionar al personal. Si dijeran, licenciado en quién sabe qué, o licenciaturas afines o equivalentes, a juicio de esta tabla, incluso,
Ah, entonces ya empezaban a concursar. Venían de San Luis Potosí, de Guerrero, de quién sabe dónde, de la UNAM, del Politécnico. Y entonces ya tendríamos más trabajo los dictaminadores, pero tendríamos de dónde escoger. Pero dicen, no, nada más de esa licenciatura, y nada más para hacer para estudiarle este pedacito a las patas de la mosca, pues entonces, pues tenemos que evaluar a o a esta candidata, y si no pasa, pues no pasó, y todos salen sufriendo. Los alumnos que se quedan sin profesor, el jefe de departamento, la jefa de área y la coordinadora que se queda sin la plaza, que no sabe cómo llenarla, y la universidad que va perdiendo calidad de docencia. Y hay una enorme molestia, y empiezan los chismes. No, la comisión dictaminadora nos tiene detenidos desde hace años la plaza. No, son unos viejitos que no saben, son inexpertos, no saben qué es la universidad. No, no carecen, no nos consultan a quién deben de contratar. Es una comisión que debe ser autónoma y está prohibido corrompernos pidiéndoles a los profesores que nos digan a quiénes debemos seleccionar. Es una corrupción gravísima. Entonces yo dije, híjole, por cumplir nuestro deber, se nos acusa de ineptos e incompetentes. Yo digo que la universidad está mal. Y entonces empiezo a preguntar, ¿será nada más la comisión donde yo trabajo? Y veo que no, que son los reglamentos y procedimientos que desde hace más de 10 años quedaron aprobados por el colegio académico. Y que cambiarlos ya no depende del miembro de la comisión, depende del colegio. Y el colegio lo convoca el rector. Y el rector no se quiere meter en ese lío. Entonces depende de quién es el rector general, que elabora la agenda del colegio, y de la situación que está viviendo la universidad. Yo dije, bueno, a lo mejor es una trivialidad. Entonces me informo que la universidad tiene un boquete financiero por los viejitos que nos estamos yendo, que no tiene suficiente dinero para pagar los pagos de marcha, y que entonces tiene que negociar una ampliación del presupuesto. Pero da la casualidad que el señor presidente de la República no nos ve con buenos ojos, ni a la UNAM, ni a la UAM, porque hemos sido críticos de parte de su gestión. Alguien, ¿no? Ha escrito en el periódico, y son fifís, entonces no, como que no nos ve, como ve a las universidades Benito Juárez, que no hacen exámenes y dejan pasar a todo mundo, y que esos sí están comprometidos con el proletariado y todo, ¿no? Y nosotros hacemos exámenes, cosa obsoleta, ¿no? Entonces, el problema empecé a ver que si no cambiamos nuestra posición de prestigio, los planes de investigación se van a volver obsoletos y la docencia no va a marchar. Y el boquete financiero, no sé de dónde lo van a poder. Entonces, ¿saben qué? Yo ya soy un profesor de más de 80 años. Ya cumplí con mi ciclo. Lo único que puedo hacer es este discurso, que yo creo será el último que emita en esta universidad. Pero más, ahora sí, agárrense y rásquense con sus uñas. Adicional, como acaba de señalar, digamos, cada instancia y cada órgano colegiado cumple ciertas funciones y tiene ciertas competencias, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué papel tendría que jugar la Junta Directiva en la renovación? Enorme. La Junta Directiva de la que fui miembro tenía un uso y costumbre muy bueno. Solo 3 de los 9 podía ser profesor de la universidad. ¿Por qué? Para evitar las conjuras, chismes e intrigas entre profesores que contaminaran los juicios de la Junta Directiva en la selección de los rectores. Eso me tocó a mí durante los 8 años que fui miembro de la Junta. Pero dijeron otros, no, pues
eso no está, no está bien, porque entonces yo necesito tener un amigo ahí en la junta directiva para que ayude a mi compadre a que suba a rector. Entonces empezaron a haber más profesores y la junta directiva empezó a tomar ya direcciones, pues, de bandazos. Y entonces empezaron a ver los grupos políticos que ya no hablaban por el bien de la universidad. Bueno, es una responsabilidad moral del colegio académico repensar los nuevos miembros de la junta directiva. Escoger gente que no sea parte de las intrigas y conjuras de la universidad, que piense en un futuro de la institución. Es una responsabilidad moral del colegio académico. Y ese colegio académico pues puede sentir que es necesario si está viendo que nos estamos cayendo en el agujero. Pero si el colegio académico cree que todo va bien, que pues, es problema del patronato conseguir más dinero y que finalmente va a llegar otra, quizá una presidenta benefactora, pues entonces a lo mejor no cambian. Y entonces cuando se den cuenta, el boquete que es de 2.500 va a ser de 1.000 millones. Según me he informado, si vendemos toda la unidad de Iztapalapa, no topamos el boquete. Entonces, la mayoría de los profesores piensa que no está pasando nada. Bueno, pues ahora viene el problema de los lemis, ¿no? Que van todos en masa, felices de la vida, al precipicio. O de repente unos cuantos que dicen, oye, allá está el precipicio, vamos para acá porque no tenemos. No lo sé. No sé si algunos ya viendo que se están cayendo en el precipicio, dicen, oigan, tenemos que cambiar de rumbo. No sé, pero sí sé que es en el seno del colegio académico, en la reestructuración, ni siquiera el cambio de reglamento ni nada, nada más del estilo de la Junta, y es responsabilidad de la Junta empezar a seleccionar rectores que piensen en la renovación. Si la Junta Directiva decide que lo que hay que hacer es que conserven más de lo mismo, nos vamos como rebaño al precipicio. Si la Junta Directiva toma conciencia y dice, pues este no es el más popular, pero es el que nos puede llevar por otro camino, entonces es posible que la universidad cambie. No lo sé, ya no me compete a mí. Compete cómo va a reaccionar el colegio académico y la junta directiva al predicamento que tenemos. He estado en pláticas con gentes de distintos niveles y me dicen, no sé qué vamos a hacer. Está difícil. Pues es todo lo que puedo contestar. Muchas gracias. Digamos, en el acuerdo igual ya terminamos el guión. ¿Gusta usted algún tema adicional, comentario o algún algo? Muy sencillo. Agradezco a usted, señor director, la oportunidad que me da mi último discurso. Espero que de alguna manera este discurso sea oído por alguna gente y los haga reflexionar. Y por lo demás, en lo que a mí respecta, pues ahora sí que ni me quita, ni me da. Porque, pues, me voy de año sabático y ya pensaré muy seriamente en mi jubilación y en vivir el resto de mis días, pues, escribiendo mis memorias y trabajando con los campesinos que se dedican al pulque y al maguey. Así es que muchas gracias. No, pues al contrario, muchísimas. Fue una plática entrañable con usted y enriquecedora porque de alguna manera me viene a ratificar lo mismo que me fue informando en cuestión de su calidad como académico, como persona, y creo que eso es muy valuable institucionalmente. Muchas gracias. Muchas gracias.